Programa número 100 de la serie Después de la letra de la palabra, entrevista con Alma Rosa Alba de la Selva. Después de la letra, la palabra. Un programa donde descubriremos el mundo del periodismo y los periodistas. Un encuentro con los hombres de la cultura diaria del país. Después de la letra, la palabra. Con Jorge Meléndez. Hemos llegado con esta emisión al programa número 100 de esta serie Después de la letra de la palabra. Han pasado durante este tiempo una buena cantidad de periodistas, investigadores, analistas de la comunicación, y hoy nos toca estar con una de las más prestigiadas investigadoras del medio radiofónico. Ella es Alma Rosa Alba de la Selva. Su libro Radio e Ideología es un texto en muchas escuelas de comunicación y además tiene otros estudios al respecto, entre ellos uno que se incluye en el libro Perfiles del Cuadrante. Alma Rosa es además profesora de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y escribe con cierta regularidad en el periódico El Financiero. Alma Rosa, ¿cómo ves el radio en esta nueva situación que vivimos, el cual desde luego ha cambiado quizá, para situar una fecha, desde 1988 en las campañas por la presidencia de la República, donde contendieron entre otros Manuel Cloutier, Cuauhtémoc Cárdenas, Carlos Salinas de Gortari, pero su evolución es muy importante. Algunos dicen que es tal vez el medio de difusión más libre que hay en la actualidad, porque se pueden decir una gran cantidad de cosas, sin soslayar que en la prensa, en algunos medios, El Financiero, donde tú estás, El Proceso, La Jornada, etcétera, también hay una crítica mucho más amplia respecto a lo que sucede en el país. Sí, Jorge, bueno, primero felicitarte por esta emisión con la que celebra 100 programas, me parece muy meritorio y felicito al equipo que produce esta emisión. Sí, Jorge, hablar de la radio en los últimos tiempos es referirnos a un medio en una evolución muy interesante, que por un lado presenta en los últimos años de los 80 una apertura que por muchos ha sido suficiente como para hablar de un resurgimiento del medio, como para hablar de una nueva radio, como un espacio hertziano donde se puede ejercer con amplitud la libertad de expresión. Entonces esto es cierto, pero parcialmente, porque esta apertura de espacios lo es así, solo parcialmente, dado que únicamente una parte de las emisoras se abrió a una libertad de opiniones que no se había visto antes en estos espacios. Otra porción ha mantenido los mismos esquemas, y si nosotros tratamos de apreciar las dimensiones de este cambio en términos del cuadrante nacional, pues veremos que esa apertura ha sido solo relativa y que no ha alterado, por otra parte, las fórmulas convencionales de funcionamiento de la radio. Entonces, es cierto, hay espacios valiosos, ha habido cierta apertura, pero no la suficiente ni la deseable desde nuestra perspectiva. Paralelamente a esta situación de la radio como un espacio para la libre expresión, pues estaría otra línea muy importante que está surcando el dial, y que sería el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico en la radio últimamente pues es trascendente. Se tienen planes muy importantes para la explotación radial en campos como el digital, en campos también como la transmisión de datos, y algunos radiodifusores tienen proyectos serios en este sentido. Entonces hay una evolución tecnológica muy importante también, que corre paralelamente a la presencia radial como un espacio para la
la difusión de ideas. ¿Cuál sería lo suficiente y lo necesario en esta amplitud o en esta libertad que se necesita en México actual para poder transitar a una nueva sociedad, para hacer un nuevo país que necesitamos y que estamos viendo que no, por no hacerse, volvió una crisis o se ahondó una crisis que nos tiene ahora en una situación complicadísima, no solamente en términos económicos, sino en términos políticos y hasta sociales? Sí, Jorge. Como decía hace un momento, en la radio se han abierto espacios, pero estos espacios no han sido, en la mayoría de los casos, para grupos sociales que los han requerido y que necesitan estar ahí. Los espacios se han abierto, pero para comentaristas profesionales, por ejemplo, y para algunas presencias, pero los grupos de la sociedad que podrían tener acceso a los micrófonos siguen sin estar ahí. Y a propósito de esto, pues creo que es importante citar acontecimientos muy recientes ocurridos en el campo de la radio que validan esto que afirmo. Sería el caso, por ejemplo, de Radio Guayacocotla, que después de 30 años en el aire y de darle espacio a la comunidad campesina veracruzana, pues de repente es expulsada del dial sin mayores explicaciones, ¿verdad? Una radio con un modelo que ha sido considerado como muy, muy singular, muy escaso en el contexto de la radio mexicana, pero no por ello menos significativo. Sería el caso también del reciente cierre muy, muy fresco también de una emisora que funcionaba desde el centro de Coyoacán, hermana de Televerdad, y que estaban operando pues ciudadanos como cualquiera de nosotros. ¿Te refieres a Radio Pirata? Radio Pirata, justamente, ¿no? Entonces estos casos pues nos hablan de que si bien el discurso oficial hace referencia a una mayor libertad de expresión y a través de la organización de algunos foros públicos para la discusión de los temas de la comunicación, pues eso hace aparentar que verdaderamente esa discusión se va a dar y que verdaderamente existe un interés por cambiar cosas de importancia en los medios electrónicos. Pues cuando vemos los hechos, las acciones, pues entonces entendemos el verdadero sentido, ¿verdad?, de el proyecto de comunicación que existe. Últimamente se han dado fusiones de radiodifusoras para hacerlas más competitivas, pero a la vez ha habido el despido de gente y algunos hablan de censura, incluso en algunos casos. Esto va aparejado con el nuevo proyecto radiofónico de fusionarse, hacer una oferta a los anunciantes que, como en toda crisis, tampoco quieren tener una presencia muy significativa, quizá por falta de dinero en la radio, pero también puede servir esto para cortar programas, para censurar personas, para limitar la libertad de expresión. Pues pienso que podría también entenderse en ese sentido. La recesión es un hecho, está impactando también a la industria comercial radiofónica, que si bien es un sector empresarial pues importante, con un manejo de capitales importante también, pues sí se está viendo afectada, y eso está obligando a los concesionarios a ingeniar fórmulas publicitarias más idóneas para captar anunciantes. Entonces vemos que de repente pues se proponen modalidades como la de tener un patrocinador común para varias estaciones, para varias emisiones. Se está buscando la manera, ¿verdad?, de sortear esta crisis, pero en el plano de la libertad de expresión, pues ese puede ser, el de la recesión, un pretexto bastante conveniente, ¿verdad?, bastante oportuno para justificar la supresión de algunos programas que en la perspectiva económica se señalarían como poco rentables. Entonces sería una coartada pues bastante oportuna, ¿no? Hay un modelo radiofónico gubernamental que para muchos no acaba de cuajar o que tiene deficiencias, ineficiencias. Sin embargo, este modelo en algunos casos ha dado muestras también de una amplia libertad para decir las cosas. Sin embargo, desde tu punto de vista, ¿cómo debería de ser o encauzarse este modelo gubernamental para entrar en la competencia con los medios privados, que a veces no lo hace como se quisiera, y para darle voz
a la sociedad civil, ya que estamos hablando, yo decía un modelo gubernamental, porque todavía no alcanza a ser un modelo de Estado. ¿Cómo podría ser este modelo estatal en donde participaran todos con buenas razones y donde tuviera este modelo posibilidades de salir adelante también económicamente? Esa es una buena pregunta, Jorge, porque las estaciones que han estado funcionando bajo organismos gubernamentales no han podido encontrar, a mi juicio hasta ahora, una modalidad que le sea suya, un estilo propio, una personalidad singular que caracterice a la radio gubernamental. Eso es un objetivo que pienso que no se ha cumplido, y habría que empezar no solo por cuestiones técnicas y financieras, sino sobre todo de contenidos. Creo que habría que pensar mucho en los contenidos y en la necesaria apertura a otro tipo de presencias en los micrófonos de la radio gubernamental, con programaciones que verdaderamente respondiesen a los intereses del auditorio. Creo que habría que hacer investigaciones de audiencia, que me parece que hace algún tiempo se hicieron también. No sé hasta qué punto se hayan traducido en propuestas de programación, pero habría que empezar por ahí, por conocer las necesidades del auditorio, por identificar a los auditorios potenciales y tratar de ofrecerles contenidos que les satisfagan, y contenidos también que cumplan con niveles de calidad, que son los que debe imponerse una radio que depende de instancias gubernamentales. Por otra parte, también esta radio podría legítimamente darles espacios a estos grupos de los que estoy hablando. Si finalmente se aspira a medios estatales, pues entonces en ese término pues caben absolutamente esas presencias. Entonces creo que por ahí podría estar, con calidad técnica, con programas que verdaderamente surjan de necesidades del auditorio y con personalidades y temas que estén muy vivos en esas necesidades de las audiencias. Pues vamos a un corte de estación y regresamos en nuestra conversación con Alma Rosa Alba de la Selva. Alma Rosa Alba, dentro de poco vienen las audiencias en la Cámara de Diputados para posiblemente transformar los requerimientos legales en todos sentidos y las pautas para una nueva ley de comunicación social. Ha habido diferentes foros, tú seguramente participaste en algunos, desde la época de López Portillo, después con Miguel de la Madrid. Con Salinas se interrumpieron, aunque hubo algunas medidas que trataron de cambiar las relaciones prensa-gobierno. Pero, ¿cómo ve la Asociación Mexicana de Investigadores de Comunicación, de la que tú eres presidenta, esta situación nueva, quizá, o vieja, sacada del archivo, para poder cambiar la situación de los medios en el país? Bien, pues los investigadores que estamos agrupados en la MIC, una asociación que ya cumplió 15 años de vida, pues vemos estos foros como una oportunidad para reiterar demandas, sugerencias, propuestas que desafortunadamente no son nuevas, porque ya tienen muchos años de haber sido señaladas por muchos de los investigadores agrupados aquí. Estos foros son una oportunidad para reiterar esas demandas, y nosotros, si bien tenemos expectativas un tanto limitadas, dado que en situaciones anteriores estos foros no han servido más que para actuar como un punto de reunión, intercambiar puntos de vista, ¿no? Y no llevarse al nivel de la legislación ni a otros niveles de acción de gobierno que como hubiésemos querido, ¿verdad? Pues pensamos que tenemos que estar presentes, que tenemos que hacer saber los productos de la investigación y la utilidad de la misma en términos de lo que es necesario cambiar en el campo de la comunicación, que ya es mucho dado los rezagos que se han ido acumulando, tanto en el campo de la prensa como en el de los medios electrónicos. Pensamos que estos rezagos ya son muchos, que las asignaturas pendientes se han venido acumulando, y ojalá que verdaderamente haya la intención de incorporar lo que ahí se diga. Es realmente nuestro
nuestro interés, ¿verdad? Y por eso pensamos estar ahí. ¿Cuáles serían los principales cambios, a tu juicio, Alma Rosa Alba, que deberían de hacerse? Sabemos que son una gran cantidad de ellos, pero quizás sintetizándolos, haciendo un esfuerzo mental de cuáles serían, tanto en prensa como en radio y televisión, y tal vez en cine, las principales modificaciones que habría que hacer para tener una legislación acorde con las necesidades actuales. Sí, Jorge, mira, en principio, la parte central que es necesario, sobre la cual es necesario actuar, es sobre la política de comunicación. Porque la política de comunicación que se ha venido manejando en las últimas décadas, además de que no se encuentra expresada en ninguna parte como un planteamiento concreto, explícito, sobre el cual, con base en el cual, más bien dicho, funcionen los medios, pues esa política de comunicación que se ha estado practicando está muy lejos de corresponder a las necesidades de la sociedad nacional. Creo que eso es evidente. Los medios están funcionando para otro tipo de intereses, eso es muy claro, y no para los que requiere el país. Nosotros tenemos satélites funcionando ya en el espacio desde hace años, tenemos una industria radiotelevisiva con un desarrollo imponente y muchas veces vemos que las discrepancias entre los objetivos del funcionamiento de esa industria, por ejemplo, y los de la sociedad nacional, pues no están muy cercanos. Entonces pensamos que un cambio debe provenir de ahí primero, para después ordenar las líneas bajo las cuales deban funcionar prensa, radio, televisión y cine, y nuevas tecnologías, que es un rubro en el que no hay ni siquiera normatividad suficiente ni prospectiva. Y sin embargo ya tenemos a estos nuevos actores tecnológicos ya incorporados a la estructura de comunicación. Entonces primero es definir esa política de comunicación que rija el funcionamiento de los medios de comunicación y que además también oriente otros campos de la comunicación social, no solamente es el terreno de los medios. Partiendo de este diseño, de esta definición de políticas de comunicación, que sería la columna vertebral, entonces ya podríamos hablar de los rezagos y necesidades nuevas en cada uno de los campos de los medios de comunicación. Por decirte algo y por ser el medio al cual nos estamos refiriendo más en esta conversación y estamos contigo, en el mismo, ¿verdad? Sería muy apropiado. En radio, bueno, son muchísimas cosas ya las que es necesario cambiar, por ejemplo, en el plano legal, empezando por el régimen de concesiones y permisos, que a estas alturas no solo es obsoleto, sino que incluso es pues muy nocivo, ¿no? Hay muchos rubros legislativos que son tan obsoletos que prácticamente se traducen a la desregulación. Entonces sí sería largo enlistar qué sería exactamente, pero me parece que aspectos como por ejemplo los tiempos fiscales o los tiempos del Estado, que sería necesario redefinir, la cuestión de los impuestos en radio y en televisión, que sería altamente conveniente hoy más que nunca recuperar para que sean cobrados en efectivo y no en especie, sería otro rubro importante. Sobre todo en un momento en que el gobierno tiene unas penurias necesidad económicas. De recursos, ¿verdad? Y que quienes usufructúan estos bienes, pues siguen obteniendo altos ingresos que podrían tener otro tipo de aplicaciones. Entonces ese es otro rubro. Uno más también sería, con el riesgo de que se me escapen, sí, seguramente cosas. Habrá algunos que no te acuerdes de ellos, pero una buena cantidad podríamos simplemente fijarlos, ¿verdad?, para que nuestros radioescuchas entiendan la problemática que estamos viviendo. Sí, otro rubro muy importante, Jorge, sería el de las emisoras que están funcionando con permiso, las llamadas permisionadas, en las cuales se encuentran adscritas las radios universitarias, las radios regionales, radios como Guayacocotla, ¿verdad? Toda esa parte legislativa sería necesaria de revisar y de redefinir en términos del financiamiento, que es un cuello de botella desde hace muchísimos años para estas emisoras. Y es necesario preservarlas y apoyar su función social.
aunque vemos que esta política de comunicación que ha estado en práctica, como te decía, no precisamente ha tenido interés de preservarlas ni de estimularlas, sino todo lo contrario. Por eso te decía que es necesario partir de una política de comunicación nueva y acorde pues a las necesidades de un país que está llegando al año 2000 con una crisis que no se imaginó, ¿verdad? Claro. Alma Rosa Alba, la MIC que tú diriges próximamente hará una reunión más, ha hecho varias durante tu gestión, para analizar la situación de los medios. ¿Nos quieres informar el nombre de esta reunión, los días, de qué se trata, cómo la tienen planeada? Sí, Jorge, con todo gusto. Es el Encuentro Nacional de Investigadores de la Comunicación, que tendrá lugar en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, ubicada en Coyoacán. Este 8º Encuentro Nacional de Investigadores de la Comunicación tiene como tema el análisis de la situación de los medios a la luz de la crisis, como también la reflexión sobre las políticas de comunicación necesarias para la situación actual del país. También examinaremos las tendencias actuales de investigación y contaremos con la presencia de los investigadores pues más sólidos que han estado haciendo su trabajo en el marco de la MIC. Contaremos también seguramente con la presencia de investigadores nuevos que ya se han dirigido a nosotros para participar en este evento. Lo que perseguimos a través de este encuentro no es solamente el intercambio de puntos de vista entre los investigadores, sino también pues intentar arribar a conclusiones muy precisas, a propuestas también concretas, dado que este evento se va a realizar en el contexto de estos foros de consulta, y entonces pensamos que la voz de los investigadores es una de las más fundamentadas, es muy válida, y que podemos aprovechar también esta ocasión para hacer públicas nuestras recomendaciones, que a título individual y a título gremial tendrán presencia también en estos foros. Sin embargo, pensamos aprovechar este 8º encuentro para darle coherencia, darle cuerpo y llegar a arribar, como decía, a conclusiones más precisas a título gremial. Algunos escépticos o críticos abiertos de este tipo de cuestiones dicen, pues es lo mismo que hace el gobierno, es decir, se reúnen los investigadores, analizan, discuten, se llegan a lo mejor, o tal vez no, a algunas conclusiones, pero no hay ninguna cuestión práctica que se haga. ¿Qué opinarías al respecto? Pues mira, Jorge, como te comentaba al principio, nosotros también tenemos expectativas ciertamente limitadas sobre la efectividad de estos foros, pero pensamos que si bien esas expectativas son en ese sentido y en ese sentido también vamos con expectativas limitadas, pensamos que las condiciones bajo las cuales se dan estos foros no son las mismas exactamente que las de hace años. Hoy tenemos una sociedad nacional más despierta en torno al asunto de los medios. Hay grupos organizados de la sociedad que tienen ya una conciencia más precisa sobre el funcionamiento de los medios, sobre su importancia y sobre lo que los medios le dan. El otro día asistíamos a una reunión de un grupo que se llama Redes Ciudadanas, que entre sus temas de discusión está justamente el de los medios. A ellos les interesa mucho qué está pasando en los medios, qué medios debemos tener, cuál es la responsabilidad social de los medios y qué problemas existen en ellos y qué es necesario cambiar. Entonces, Redes Ciudadanas no es el único grupo que está interesado en esto. Hay otros grupos. Ha habido recientemente también numerosas manifestaciones públicas de exigencia a otra manera de actuar de los medios. Entonces nosotros pensamos que hoy en día la voz de los investigadores no es aislada. Pensamos que podemos tener otro tipo de respaldos, otro tipo de apoyos, un interés social más amplio que antes sobre la problemática de los medios de comunicación. Entonces sentimos que la situación no es la misma de antes y que quizás pueda haber oportunidad de ver reflejado esto, de ver reflejado nuestras recomendaciones, nuestras sugerencias, no solo en el plano legislativo, sino que ojalá arribe al plano de la voluntad política de verdaderamente trasladar estas discusiones a niveles de actos de gobierno
y de respuesta a demandas de la sociedad que ya incorporaron en su agenda el tema de los medios. Quiere decir esto, Alma Rosa Alba, que por un lado el trabajo de 15 años de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, no ha sido en vano, y por otro lado el problema de los medios ya es un problema central de la sociedad, no solamente de estudiosos o analistas al respecto. Lo has dicho en las palabras precisas, Jorge. Yo creo que es así. El problema de los medios, el tema de los medios, ya saltó a la agenda de otras agrupaciones sociales muy importantes que ya lo están manejando. Incluso hay algunas que manejan monitoreos y que están muy al tanto de los asuntos que se están tratando en los medios de comunicación y cómo se están tratando. Inclusive, pues el tema de los medios se encontró presente en la discusión sobre la reforma del Estado, donde se abrió a discusión la relación de los medios con otros grupos de la sociedad y con el tema del poder. Entonces me parece que efectivamente la problemática de los medios es un tema que ya trascendió el interés de los estudiosos de la comunicación, ¿verdad? Que hemos estado insistiendo durante muchos años en la importancia del tema y en su relación con otros problemas importantes del país. Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería respecto a la necesidad o a la circunstancia que deben tener los medios en este momento? Pues si se me concediera el deseo, Jorge, yo pediría una reforma auténtica en los medios. Una reforma auténtica que no solo toque el plano legal, porque vemos después que aunque ese marco legal pudiese estar muy pulido, muy bien pensado, muy trabajado, después no se cumple. Uh-huh. Entonces es necesaria una reforma en los medios que trascienda lo legal y que llegue hasta las mismas estructuras de los medios. Una estructura de los medios que incorporase a otros actores con otras prácticas y donde el Estado recuperara o construyera incluso un papel nuevo que de hecho en la historia de los medios mexicanos jamás llegó a ocupar, que es el de la rectoría, ¿verdad? Uh-huh. En la orientación de los medios. Ojalá que el Estado reasumiese ese papel, lo abordase de nuevo y dictase las políticas a seguir, aun cuando los medios sigan canales privados. Esto es perfectamente posible. Y ojalá que esa figura estatal lograse hacer coincidir los intereses de la sociedad con los intereses de los concesionarios de los medios, ¿no? Pues creemos que es un buen deseo y pensamos que la única manera de que se pueda llevar a cabo no solamente es con la lucha de ustedes, la gente de la MIC, sino como tú lo has planteado, con el apoyo y la participación activa de la sociedad civil. Alma Rosa Alba, muchas gracias por estar en este centenario de Después de la Letra a la Palabra. Al contrario, Jorge, fue un honor.